Y ahí viene el tema de la hermandad y las escuelas, que es un libro, que es una historia aparte, adentro de la historia de la hermandad. Juntos, Kurtz y Quinter editaron la revista y escribían sobre la necesidad de una escuela de la hermandad. Constantemente escribían artículos en el Visitador Evangélico sobre el tema. Y muchos jóvenes de la hermandad estaban yendo a escuelas de otras denominaciones. Kurtz y Quinter sentían que al atender a escuelas dirigidas por otras iglesias, estos jóvenes podrían dejar de frecuentar la iglesia de la hermandad. Y se pusieron preocupados con esta doctrinación hecha por otras denominaciones en las escuelas para donde los jóvenes estaban yendo, porque estaban buscando una manera de mejor prepararse para el trabajo. Mucha gente concordaba con Kurtz y Quinter. Y el tipo SZ, o Z Sharp, compró una escuela de la iglesia presbiteriana y entrenaba a profesores. Sharp dirigió la escuela por varios años, pero durante la Guerra Civil de los Estados Unidos fue difícil mantenerla abierta y él se la vendió. Luego, después de Sharp, Quinter, otra escuela que también entrenaba. Quinter abrió otra escuela que también entrenaba profesores. Tal como la escuela de Sharp, la de Quinter fracasó durante los años de la Guerra Civil. Después de la guerra, los hermanos hicieron un nuevo esfuerzo, los Brumbaugh, en 1876. Cuatro intentos que fallaron, cerraron. Ahora se hace uno con los Brumbaugh en 1876. Y James Quinter compró la revista de Brumbaugh y la juntó con el Visitador Evangélico. Él movió su negocio de imprenta desde Pensilvania y pasó a ser el primer presidente de la escuela. En 1894 la escuela fue renombrada como Colegio Juniata y ofrecía formación en diversas áreas. El Colegio Juniata aún hoy está abierto y es la más antigua escuela de la hermandad. 1894. Más de 110 años, 114 años si no me falla los cálculos acá ahora. La hermandad hizo varios intentos de iniciar otras escuelas además de las que hemos puesto acá. Y entre los años de 1852 y 1923, la hermandad empezó 39 escuelas. Y hoy, si los números no cambiaron, solo tenemos 8 funcionando, de 39. A excepción del Seminario Teológico Betania, el Bethany Theological Seminary, ninguna de las universidades de la Iglesia de la Hermandad es propiedad o es operada por la Iglesia de la Hermandad. Al contrario, las escuelas son operadas por una junta de gobernadores que mantiene relación muy estrecha con la Iglesia de la Hermandad. Hacen esto en nombre de la Iglesia, utilizan el nombre, pero no son de la Iglesia y la Iglesia no tiene poder de decidir cosas ahí adentro. El entrenamiento teológico, y acá en otro capítulo, una de las ideas que causaron la gran división ahí entre los conservadores, los del medio y los progresistas, los antiguos alemanes, la iglesia hermandad y la iglesia de la hermandad, fue la cuestión de los pastores paganos que recibían sueldo. Y la primera iglesia que hizo esto, yo ya dije, fue la iglesia de Filadelfia. En 1861 la iglesia local empezó a pagar a sus pastores que trabajaban medio periodo. En 1981 las primeras iglesias locales emplearon pastores de tiempo completo. Junto con la idea del pastor que recibiera sueldo, vino la necesidad de proveer educación teológica para que ellos tuvieran condiciones de proveer un ministerio que fuera eficiente. En los primeros años de la iglesia, los pastores eran entrenados para el ministerio y daban parte de su tiempo para el trabajo de la iglesia.
Pastores que irían a hacer el trabajo de tiempo integral necesitaban tener algún entrenamiento y las habilidades requeridas para hacer el trabajo pastoral. Esta necesidad se dio porque también el nivel de educación de los miembros de la iglesia estaba aumentando. Muchos jóvenes de la iglesia estaban yendo a las escuelas secundarias, estaban yendo a las universidades, algunos estaban sacando la maestría y el doctorado, y tenían ahí un tipo que mal sabía leer como pastor de la iglesia. ¿Qué ganas tenía de ir a oír un tipo que no tenía que pasar, que contribuir? Y esto empezó a hacer presión para que la iglesia proveyera la educación teológica de sus ministros. Martin Grover Brumbaugh ganó su doctorado en filosofía en la Universidad de Pensilvania en 1895 y así fue el primer de la hermandad que tenía un doctorado. Algunas de las universidades de la hermandad tenían la intención de entrenar pastores y profesores, pero empezaron a mirar hacia el entrenamiento para los otros trabajos, porque sí, la gente estaba buscando, los jóvenes querían entrenarse no solo para ser pastores, pero querían entrenarse para ser ingenieros, para ser economistas y otros tipos más. Entonces la iglesia empezó, espérame, nosotros tenemos que hacer algo acá, hay una demanda, hay una necesidad, vamos a suplir la necesidad que estos jóvenes están teniendo y nos pidiendo. Y no había una escuela que se encargase solamente del entrenamiento teológico. No había. Creo que es así que se habla el nombre del tipo este. Tenía una visión para el entrenamiento bíblico teológico. Él tenía varios grados, era ministro y profesor en las varias universidades de la hermandad. Y estos tipos, si bien en 1895 se dedicó a iniciar una escuela bíblica. Y para prepararse para esta tarea hizo estudios especiales y viajó por los Estados Unidos, por Europa y las Tierras Santas. En 1901, estuvo en las tierras bíblicas con un otro tipo, E.B. Hoff, pastor y profesor. Ellos se pararon allá en el Monte de las Olivas y miraron hacia la villa de Betania. Ahí Vian y Hoff discutieron la idea de una escuela bíblica para la hermandad y escogieron el nombre de la villa, Betania, para la escuela que iban a crear. Y decidieron ahí regresar a los Estados Unidos y empezar esta escuela bíblica que se iba a llamar Betania. Ellos compraron una propiedad en Chicago y empezaron las primeras clases en 1905, llamándola Escuela Bíblica Betania, después llamado de Seminario Teológico Betania, o más comúnmente conocido como Bethany Theological Seminary. Y ellos tienen una foto del campus cuando el Bethany estaba ya en Chicago, ya en Oak Brook. La primera propiedad fue en el centro de Chicago. Tenía 12 estudiantes en la primera clase, pero en 3 años este número llegó a 150. Nuevos edificios fueron construidos y en el año de 1908 la conferencia anual reconoció la escuela Betania, como fuera oficialmente y formalmente la escuela de la iglesia. El Bethany creció rápidamente. En 1920 tenía 346 estudiantes. Y el currículum fue planeado para ofrecer a los estudiantes graduados de la universidad y para los que querían tener un segundo título. Entonces hacían la universidad, venían ahí y sacaban un segundo título, ahora sí en teología. Y también había uno para aquellos que habían atendido solo a la escuela secundaria, pero querían entrenarse para el ministerio pastoral. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, de 1940 a 1945, la cantidad de alumnos matriculados fue bajada, fue muy bajo. Con el término de la guerra, el número volvió a aumentar.
La hermandad no poseía ni operaba ninguna universidad. En 1925 la conferencia anual hizo una excepción para el Seminario Teológico Betania y lo reconoció como si fuera una propiedad de la iglesia. Y el Bethany construyó un nuevo campus en 1962 en una de las villas alrededor de Chicago, en Oak Brook. Y ahí un día el profesor Dale Brown me dijo que ellos escogieron el sitio, que era un sitio, yo diría así, rural, porque gran parte de los alumnos eran gente que venía de las haciendas, eran los farmers, y ellos querían que ellos estuvieran en un ambiente que sí conocían, se sentían bien, y también podían ser entrenados para volver a trabajar con sus iglesias que estaban metidas en medio de las haciendas. El programa de entrenamiento de alumnos que había dejado su estudio secundario llegó al final. Hoy, Bethany ofrece solo el título de maestría, aunque durante algún tiempo también ofreció el título de doctor. En el año de 1990, el número de estudiantes de tiempo integral era 61. En 1990 estuve en Bethany por primera vez, y en 91 yo me he ido a los Estados Unidos y empecé a estudiar allá en el campo de Oak Brook. En los años recientes Bethany ha pasado por algunos problemas. Al desarrollar un currículum académico fuerte, el seminario en cierta medida perdió contacto con alguna de las necesidades de las iglesias locales. Este es un problema serio. Si el seminario sí hace el papel del seminario y produce gente que piensa, las iglesias dicen ya no sirven. Si el seminario produce gente floja que no tiene mucha información, la iglesia dice, sí, estos son buenos. Pero el problema es que la iglesia precisa crecer, y para crecer precisa tener a alguien que sí les pase informaciones. Y esta es una tensión que no solo en el Bethany, pero todos los seminarios, yo conozco una cantidad que tuvieron este problema. Muchos de la hermandad empezaron a ir a otros seminarios. Otro problema es que las iglesias locales no estaban más mandando dinero suficiente para que el seminario hiciera frente a sus despensas. Para hacer frente a esto, se vendió la propiedad en Oak Brook y se hizo una parcería con el seminario Quaker, Earham School of Religion, y ahora el Bethany está en Richmond, Indiana. Hay ahí un trabajo del Bethany y de la Earham School of Religion. Pero hay que decir también que cuando estaba en Oak Brook había un acuerdo, una cooperación muy fuerte del Bethany Theological Seminary con el Northern Baptist Theological Seminary, que era el seminario bautista. Se cruzaba ahí una puente y se estaba al otro lado, y los cursos que se hacían allá servían acá, y los cursos que se hacían acá servían allá. El impacto que el seminario tuvo en la vida de la iglesia fue muy grande. En 1891 había solamente una iglesia de la hermandad que tenía un pastor pagado por tiempo completo. En 1940 había más de 600 iglesias locales que pagaban sus pastores, muchos de los cuales habían sido entrenados en Bethany. El incremento del costo de vida ha hecho que las iglesias tengan dificultad para pagar por tiempo completo, pero la necesidad de tener pastores entrenados es aceptada por la iglesia. Ahora bien, entonces, las iglesias empezaron a tener problemas para pagar el pastor de tiempo incompleto, pero no disminuyeron la necesidad de tener pastores entrenados. Tenían pastores pagados de tiempo completo, ahora tienen pastores de medio tiempo, pero el entrenamiento de acá y el entrenamiento de acá es fuerte y es requerido. La iglesia de la hermandad también entrena ministros a través de otros programas de extensión, y lo que estamos haciendo en el CEBA es uno de ellos. Cada distrito tiene un programa de entrenamiento de ministros para personas que no pueden ir a la universidad o al seminario,
que envuelve lecturas, estudios con la supervisión de un director y la asistencia a clases financiadas por el distrito. Este es un modelo. La hermandad tiene un programa de extensión operado por el seminario. De esta manera, líderes que no tienen oportunidad de ir al seminario pueden ser entrenados